y voy a compartir con ustedes aquí, en esta hoja donde vamos a trabajar. Bueno, si ustedes recuerdan bien, en la última clase, nosotros vamos a hacer aquí una especie de enlace. Nosotros estábamos trabajando con una función f de x que era igual a la raíz de x y que habíamos establecido un intervalo que era el x mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Y que esta función, que es una curva, la estábamos rotando alrededor del eje x. ¿Qué indicaba esto? Que yo podía tener aquí un sistema referencial de 2 dimensiones. Yo lo identificaba como el eje y y el eje x. Yo podía establecer que 0 estaba por aquí y que aparentemente el 1, 1 estaba por aquí. Y que la gráfica de la función hacía aproximadamente esto. Pero que yo venía y tomaba la función y la comenzaba a rotar en torno al eje x. Cuando se está rotando en torno al eje x, yo venía y le decía a ustedes, bueno, resulta que cuando yo estoy rotando es como si la línea azul esta, que es una curva, me estuviera generando el sólido que nosotros vemos a continuación. Y luego nosotros generábamos aquí un pequeño corte, donde sobre la base de ese corte, nosotros generábamos un disco. Y resulta que desde aquí hasta aquí, esta distancia era la distancia radial, que coincidía precisamente en la altura con respecto a la función. Si nosotros vamos a hacer este gráfico en GeoGebra, él implica ciertas consideraciones. Fíjense que aquí, si nosotros vemos la gráfica de esta función, yo me voy a ir aquí a 0, y yo le doy aquí flip a esto, nosotros podemos ver claramente aquí que, miren, aquí se está generando el sólido del cual yo le hablé. Miren, lo estoy rotando en torno al eje X. Fíjense lo que se está formando. Como una especie de tazón o una tacita en todo caso. Ahora, les voy a explicar cómo se hace esto para que ustedes generen sus propios sólidos. Yo le voy a decir a esto que me dé uno nuevo y le digo no guardar. ¿Ok? Entonces, ustedes están en limpio en el programa de esta manera. ¿Ok? Lo primero que hago es borrar el plano este que tengo acá. Recuerden, esta es la entrada algebraica, esta es la salida a 2 dimensiones y esta es la salida a 3 dimensiones. Lo primero que vamos a hacer aquí es definir la función entre 0 y 1. Para eso nosotros utilizamos la instrucción si. Cuando nosotros utilizamos la instrucción si en GeoGebra, utilizamos la que dice condición entonces. En la condición nosotros tenemos que colocar el intervalo. Y el intervalo va a ser 0, menor o igual que x y menor o igual que 1. Es decir, que en todo caso la función va a estar variando entre 0 y 1. Cuando saltamos a donde dice entonces, por medio de este espaciador, y caemos en entonces, nosotros tenemos que escribir la función. Supongamos que yo escribo la función y en la parte donde dice entonces, yo lo quito y escribo precisamente x. Si yo le doy entonces, nosotros podemos ver que la gráfica de la función está aquí, mírenla. Esta función es la función que yo tengo descrita aquí. Y si nosotros lo vemos en el plano XY, mírenla. Aquí está la función, miren. Esta que está aquí. Esta. En el plano XY. ¿Por qué? Recuerden que verde, en todo caso, va a ser para nosotros el eje X. Y rojo va a ser para nosotros el eje X. Y verde para nosotros el eje Y. Y azul es el eje Z. Ahora, para poder hacer que esto rote, en todo caso, lo vamos a ubicar aquí en la salida de gráfica 2 dimensiones. Y le vamos a meter un deslizador. Cuando yo le meto el deslizador, yo le escojo como ángulo. Y si ustedes pueden ver aquí, el ángulo dice 45 grados. ¿Por qué lo establece allí?
Y yo le digo, ok. Ahora yo me voy a ubicar aquí en el gráfico 3 dimensiones y me voy a ir aquí donde dice simetría especular y le voy a decir traslación y voy a trasladar esto con respecto al eje. Ya va, déjenme reubicarlo aquí. Esto lo vamos a rotar con respecto al eje X. Entonces uno le dice aquí simetría especular, rotación. Y le digo, voy a rotar esto con respecto al eje X. Pero aquí en ángulo yo tengo que darle el valor que yo le di. Me voy aquí a ABC, busco ángulo, y el ángulo que nosotros teníamos era alfa. Le digo, ok. Si yo ahora le doy play acá, ustedes pueden ver de que aquí comienza a generarse el movimiento alrededor del eje X. Miren. Ahora, para poder visualizar esto, yo tengo que coger esta gráfica e irme a propiedades y decirle que me muestre el rastro. Cierro y le vuelvo a dar play al deslizador. Y si ustedes pueden verificar, miren, aquí se está generando el sólido, miren. Aquí está. Y este sólido que tengo acá, si ustedes pueden ver, es en esencia el sólido que nosotros estábamos generando aquí. Entonces yo les dejo las instrucciones a ustedes para que hagan cualquier sólido. Yo lo puedo parar. Vamos a suponer que yo quiero poner otra función aquí. Y digo, bueno, yo quiero poner ahora la función X, que es la recta. Si yo me voy, digo acá, observen que ahora tengo una recta. Y si yo le doy play, fíjense que la gráfica de la función ahora es distinta, porque ahora aparece un cono. Yo le puedo meter otro tipo de funciones y ver qué es lo que me está generando. La pueden ver, ¿no? Y aquí se completa la función. Entonces la voy a parar aquí. Y nos vamos acá otra vez. Preguntas al respecto. Bueno, entonces resulta de que ustedes tienen que en todo caso trabajar extensiones como esa que están allí. Había otro ejemplo que nosotros habíamos retomado y no estoy tan seguro si lo hicimos, pero lo voy a volver a retomar. Voy a por acá a colocar ejemplo. Y en esta parte de este ejemplo voy a colocar un enunciado. Dice, calcular el volumen del sólido generado al rotar y igual a x al cubo y igual a 8, x igual a 0 respecto al eje y. Entonces uno coloca por acá solución. Subrayamos. En solución uno viene y dice, bueno, ¿qué es lo que me está pidiendo el problema? El volumen S. ¿Qué es volumen S? Volumen del sólido. Entonces uno tendría que ver de qué manera uno va a graficar a esta estructura para ver cómo es la situación. Entonces lo primero que uno ve es que tiene esta expresión y la va a graficar con esta recta que está aquí y esta recta que está aquí. Pero el movimiento es alrededor del eje Y. Entonces yo voy a dibujar un sistema referencial. Vamos a hacerlo un poquito más grande aquí. Voy a dibujar aquí más o menos el eje, vamos a hacerlo en negro. El eje Y. Y por aquí voy a trazar el eje X.
Ahora venimos y lo identificamos. Este es el eje Y y este es el eje X. Recuerden que la función que a mí me están dando es Y igual a X elevado al cubo. Entre X igual a 0 y X y el valor de Y igual a 8. Si yo voy de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, aproximadamente sería aquí. Vamos a marcarlo. 2, 4, 6, 8. Esta recta que está acá, si yo la trazo, esta recta que está acá, para nosotros es la recta Y igual a 8. Cuando yo digo X igual a 0, me estoy refiriendo indudablemente a esta recta que está acá. Pero la vamos a dejar hasta aquí porque la intersección entre esta y esta llega hasta este punto. Ahora nosotros vamos a tratar de graficar a esta función que yo tengo aquí. Si yo quiero graficar esta función que tengo acá, es una función cúbica. Quiere decir que si yo busco pares ordenados, para 0 es 0 y para 1 es 1. Es decir, que si aquí voy de 2 en 2, voy a ir de 1 en 1 mejor. Si aquí es 1 y aquí es 2, y digo aquí es 1 y aquí es 2, para 0 es 0 y para 1 es 1. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, para 0 es 0 y para 1 es 1. Pero cuando yo sustituyo 2 aquí, 2 a la 3 me da 8. Quiere decir que para 2 me da 8 y este. Eso indudablemente que me dice a mí que cuando yo voy a hacer el trazo de la función hace esto. Y está recortada aquí. Ahora, aquí dice claramente que voy a rotar en torno al eje Y. El eje Y es este que tengo yo aquí. Quiere decir que yo busco simétrico hacia acá y digo, aquí es 1, aquí es menos 2. Yo puedo poner un punto aquí referencial y ver que cuando yo roto esta figura alrededor del eje Y, se está formando aproximadamente esta estructura. Como está cortada en Y igual 8, quiere decir que hasta aquí llega la función y el sólido que se está formando, bueno, no está muy simpático que digamos, ¿no? Pero el sólido que se está formando es este sólido que está acá. Es decir, que este sólido que está acá es el que yo le tengo que buscar en todo caso su ecuación. Si nosotros nos vamos un momento a GeoGebra para ver cómo sería el sólido, entonces aquí yo tengo que cambiar muchas cosas. Porque ahora la función vale es x igual a x al cubo. Entonces yo lo voy a elevar a la 3. Entonces si yo lo elevo a la 3, aquí podemos visualizar que miren, aquí está la función. Pero ahora los valores de la función van a llegar hasta 2. ¿Por qué? Porque eso fue lo que la función me dijo para que llegara hasta el 8. Perdón. Si nosotros podemos ver, fíjense, aquí yo tengo la función y cuando yo la... déjenme ver qué tengo aquí. Aquí tengo un problema, aquí da una coma. Déjenme quitar este texto. Ah, no, está bien. Déjenme ver cómo va quedando aquí este. Aquí está quedando bien. Pero ahora nosotros lo vamos a rotar. Era en torno al eje Y. Es decir que, vamos a ver. Aquí era en torno al eje X. Pero ahora lo vamos a rotar en torno al eje Y. Entonces, me voy acá, rotación, y le digo, quiero que me lo rote de aquí con respecto al verde. Es que tengo que borrar esto, disculpen. Ok, ahora sí. Entonces le voy a decir a esto, simetría especular, rotación, y voy a rotar esto ahora con respecto al eje este.
Y aquí el ángulo sigue siendo alfa. Y le digo, ok. Cuando yo le doy play, no sé qué está pasando aquí, que no me lo está relacionando. Ah, no me lo relacionó. Yo tengo esto. Ya, déjenme ver a ver qué fue lo que pasó. Lo voy a rotar en torno al eje Y. Entonces le digo, simetría, rotación axial. Voy a rotar este en torno a este. Y le coloco aquí alfa. Le digo, ok. Y le damos ahora play. Ahora sí lo está rotando, miren. Pero como yo necesito que me muestre el rastro, yo lo paro. Me voy aquí donde dice rota. Le digo propiedades. Le digo mostrar el rastro. Estilo del trazo. Bueno, pueden ser rayitas, flechitas, como quieran. Y le digo, ok. Y ahora le doy. Y fíjense la figura que se está formando. La voy a poner así. Este es el eje Y. Entonces así se va a ver la figura. Voy a pararlo. Si nosotros vemos esto y vemos esto, fíjense que la figura está representando lo mismo. Ahora vamos a las cuentas. Resulta que yo voy a calcular el volumen de esto. Entonces, el volumen, que puede escribirse del sólido o no, va a ser la integral que va a estar definida entre 0 y 8 de una función a que depende de i y todo esto diferencial de i. Y ustedes se preguntarán, profesor, pero usted había dicho que era diferencial de x. Sí, claro, pero resulta que ahora la rotación es en torno al eje y. Quiere decir que pongan mucha atención, aquí se está formando en cualquier parte de él un disco de esta forma. Y si nosotros vemos desde el centro hasta aquí, eso que tengo yo ahí es el radio. Quiere decir que el radio aquí lo tengo que medir en X. ¿Por qué? Porque cuando yo proyecto aquí, el valor que hay de aquí hasta aquí es el radio que yo tengo aquí. Entonces, como yo tengo que tomar el radio y el radio está en el eje X, yo tengo que tomar la ecuación y igual a x al cubo y despejar x. Quiere decir que en todo caso x va a ser para nosotros la raíz cúbica de y. Ese es el radio. Como esta sección es una sección circular, el área de la sección circular va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Ah, pero el radio vale x, pero x vale esto. Quiere decir que el área en y va a ser igual a pi, que va a multiplicar a la raíz cúbica de i elevado a la 2. En otras palabras, este valor que está aquí, que es la de i, es el que va aquí. ¿Y por qué entre 0 y 8? Bueno, porque entre 0 y 8 es que está variando el i. Así que el volumen del sólido va a ser igual. La integral entre 0 y 8 del área en i, pero el área en i va a ser igual a pi por i. Esto lo escribo como una potencia racional, 2/3, diferencial de i. La constante pi la saco afuera y me queda pi. Quiere decir que aquí me queda la integral entre 0 y 8. ¿De quién? De i elevado a la 2/3 diferencial de i. Tomo otra hoja para seguir construyendo las cuentas. Quiere decir que el volumen del sólido va a ser igual. Pi. Si yo integro i elevado a la 2/3, aplicando regla de la potencia, me queda que esto es i elevado a la 2/3 sumando 1, dividido entre 2/3 sumando 1, y todo esto lo tengo que evaluar entre 0 y 8. Esto me da como resultado pi
y elevado 2 tercios más 1 son 5 tercios. Todo dividido entre 5 tercios y dividido por 5 tercios y evaluado entre 0 y 8. Así que esto me da como resultado. Este queda como pi que multiplica a 3/5. Vamos a arreglar este valor. Es pi. Y me queda i elevado a las 5 sobre 8 y todo esto elevado, a las 5 tercios. Y todo esto evaluado entre 0 y 8. Quiere decir que finalmente el resultado de esto va a ser igual. 3 sobre 5 pi, que es esto, por 8 elevado a las 5 tercios, menos 0 elevado a las 5 tercios. Indudablemente que esta parte me da 0. Y el resultado final de esto es 3/5 de pi por la raíz cúbica de 8, que es 2 elevado a la 3, y todo eso elevado a la 5. Si nosotros vamos a sacar las cuentas de esto es lo mismo que 3 sobre 5 por pi por 2 elevado a la 5. ¿Por qué? Porque el 2 a la 3 sale y me queda el 5, que es este. Y eso es igual a 2 a la 5 es 32. 3 sobre 5 por pi por 32. Y finalmente me queda que el volumen del sólido es 32 por 3, que sería 96 sobre 5 pi unidades cúbicas de volumen. Pregunta al respecto. Vamos a hacer otro. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen determinar el volumen del sólido generado por la rotación de la región formada por 2 puntos, y igual a x, y igual a x al cuadrado, alrededor del eje x. Entonces vamos a encerrar esto aquí. Esto es una recta, esto es una parábola, y voy a rotar aquí en torno al eje x. Entonces uno dice, bueno, profesor, ¿por dónde empezamos? Porque no me están dando, en este caso, intersección. Entonces yo tengo que calcular aquí la intersección de la recta y igual a x con la parábola y igual a x al cuadrado. Entonces uno dice, bueno, una forma de poder visualizar esto es que si yo digo x es igual a x al cuadrado, eso implica de que x menos x al cuadrado es igual a 0. Factorizando me va a quedar factor común que multiplica a 1 menos x igual a 0. Y si nosotros vemos esto,
Esto se anula o hay intersección cuando x vale 0 aquí y cuando x vale 1 aquí. Entonces aquí tengo las dos soluciones. Con estas dos soluciones yo puedo hallar las coordenadas del punto. Pero si yo sustituyo 0 aquí y yo sustituyo 1 aquí, entonces la recta y la parábola se intersectan en los puntos, vamos a ponerlo con rojo, en el 0, 0, punto y coma, y en el punto B, 1,1. Entonces uno dice, vamos a hacer la gráfica entonces aquí. Entonces lo primero que hacemos es un sistema referencial. Vamos a dibujar aquí el eje X y vamos a dibujar por aquí el eje Y. Por aquí vamos a dibujar otro eje X y por aquí vamos a dibujar otro eje Y. Lo identificamos. El eje Y, el eje X, el eje Y, el eje X. Ya sabemos que los puntos de intersección nos dio 0, 0 y 1, 1. Vamos a suponer que el 0, 0 está aquí. Y que el 1, 1 está, voy a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí está el 1. Y hacia arriba igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí el otro. Quiere decir que la intersección está aquí. Eso indica que yo voy a trazar en azul la recta. Esa que tengo yo aquí es Y igual a X. Ahora voy a trazar la parábola en verde. La parábola en 0, 0. Recuerden que este es el punto A que tiene coordenadas 0, 0. Y este es el punto B que tiene coordenadas 1, 1. Ahora, yo debo dibujar la parábola. En 0, 0 es 0 y en 1, 1 es 1. Pero si yo voy a graficar en un medio, que es aproximadamente la mitad, aquí, me daría un cuarto. Es decir, que sería como por aquí. Es decir, que si yo voy a hacer la gráfica de la función, para la parte de la parábola haría esto. No me queda muy bien, pero ahí vamos. Este es y igual a x al cuadrado. Resulta que la región que a mí me están diciendo que yo tengo que considerar para la rotación es esta que está aquí. Ah, pero yo tengo que rotar en torno al eje X. Aquí. Como yo estoy rotando en torno al eje X, lo que va a rotar es este pedacito. Entonces, resulta que la única parte de la región con la cual yo voy a trabajar está delimitada aquí. Esto es como una pequeña sección de la figura, es decir, esto que tengo yo acá. Recuerden, yo tengo que trabajar aquí solo con esta región que está aquí. ¿Qué indica esto, jóvenes? Que cuando yo roto esta figura hacia abajo y le hago este tipo de rotación, cuando esto rota va a dejar un centro aquí, vacío. Es como si yo les dijera a ustedes, voy a hacer un dibujo aproximado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí. Es como si yo dijera, tengo la recta aquí y tengo esta parábola. Pero cuando yo la recta hacia abajo, la cuenta hacia abajo, 1, 2, perdón, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro sería como por aquí. ¿Sí? Quiere decir que aquí estaría la otra parte de la recta y aquí estaría la otra parte de la parábola. De tal manera que cuando yo roto esto, se forma una figura aquí. Lo que es que aquí es muy difícil de ver. Pero en todo caso, lo que podemos nosotros hacer es que esta figura roja aquí sí la podemos rotar aquí. Y ustedes dirán, ¿y cómo rota? Así. Recuerden, esto que está aquí es la rotación de esto. Y aquí por fuera, esto se vería así. Yo en esta parte que está aquí, voy a considerar aquí. Y voy a considerar esto. De tal manera que si ustedes ven, se forma aquí como una especie de anillo. No me quedó muy bonito que digamos, pero vamos a intentar hacerlo mejor. Vamos a hacerlo por aquí. 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 Y aquí. Entonces, cuando yo roto esto aquí, se forma esta figura. No quedó muy simétrica que digamos por la expresión. Entonces se ve como si fuera una arandela. Entonces uno viene y dice, ¿y de qué manera voy a trazar esto? Fíjense acá, voy a trazar una línea aquí punteada en negro. Desde aquí, pasa por aquí y llega hasta aquí. Entonces ahora vengo y yo les digo a ustedes, desde aquí hasta aquí hay un radio que voy a llamar radio 1. Pero desde aquí hasta aquí hay un radio más grande que yo llamo radio 2. Quiere decir que el radio 2 es mayor que el radio 1. El radio 1 está aquí, mírenlo. Y el radio 2 es este que está aquí. El radio 1 toca la parábola, porque la altura es la parábola. Y el radio 2 toca la recta. Entonces uno debe decir, ¿qué quiere indicar esto? Que si yo voy a calcular el área en función de la variable x, eso sería pi por el radio 1 al cuadrado menos pi por el radio 2 al cuadrado. Entonces, el radio 2 es el más grande. Más grande, más pequeño. Más grande, es más pequeño. Entonces ustedes dicen, quiere decir que el área va a ser igual a pi por el radio 2, pero el radio 2 es la parábola que vale, el de arriba es la recta, el radio 2. La recta que vale x, que está al cuadrado. Y pi por el radio 1, pero el radio 1 dijimos nosotros que es la parábola. Y la parábola es x al cuadrado al cuadrado. Quiere decir que la función de área que yo voy a integrar va a ser igual pi x al cuadrado menos pi por x a la 4. Entonces, cuando yo voy a calcular el volumen va a ser igual a la integral entre 0 y 1. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque nosotros calculamos aquí de dónde a dónde va el x. Y va desde 0 hasta 1. ¿De qué función? De la función de área diferencial de x. Quiere decir que esto es la integral entre 0 y 1. Yo puedo sacar pi factor común que multiplica x al cuadrado menos x a la 4 diferencial de x. ¿Qué me da esto como resultado? Pi afuera, la integral entre 0 y 1 de x al cuadrado menos x a la 4 diferencial de x. Aquí yo aplico la integral de las potencias, me queda x a la 3 partido en 3, x a la 5 dividido por 5, y todo esto evaluado entre 0 y 1. Si voy a evaluar pi como constante, queda fuera. Al evaluar en 0, como es un polinomio, me da 0. Y al evaluar en 1 me queda 1/3 menos 1/5.
continuando la cuenta de aquí abajo, me va a quedar que D es igual a pi que multiplica aquí. Si yo saco las cuentas, 3 por 5 es 15. 5 por 1 es 5. 3 por 1 es 3. Y si yo resto, me queda pi que multiplica 2 sobre 15. O si ustedes prefieren, 2 sobre 15 por pi, unidades cúbicas de volumen. Y esta es la respuesta. Ahora, volviendo aquí al ejemplo acá. Si ustedes ven, aquí se está formando una arandela. Esa arandela la voy a hacer abajo para que se den cuenta. Pero la vamos a hacer como si fuera dos circunferencias. Porque cuando yo tengo una arandela aquí, que es esta que se está formando, al rotar esta figura, la arandela está hueca por el centro. Quiere decir que yo voy a trazar una circunferencia en rojo aquí, en el centro, perdón, azul. Y vamos a trazar desde su centro una en rojo. Ahora vamos a trazar los ejes. Voy a trazar aquí los radios, perdón. Voy a trazar aquí un radio que sería desde aquí hasta aquí. Vamos a trazarlo en negro. Desde el centro sería un radio desde aquí hasta aquí. Y aquí, desde aquí, otro radio que sería desde aquí hasta aquí. Y los vamos a identificar. Este radio que va desde aquí hasta aquí, lo hubiéramos hecho con los colores, pero no importa. Azul y el rojo que sería verde, pero no importa. Azul, entonces este sería el radio mayor. Y ese radio mayor fue el que nosotros dijimos el R2. Este sería desde aquí hasta aquí, este sería el R2. Y desde aquí hasta aquí sería el R1. El R2 es con la parábola. Y el R1 es con la recta. Y ustedes dicen, ¿y cómo es eso? Bueno, porque es lo que se forma aquí cuando yo estoy rotando. ¿Qué se forma? Esa figura que yo tengo acá. Entonces, esta forma que tengo acá es la forma de ver. Porque recuerden que si yo tengo una región circular, el área de un círculo es pi por su radio al cuadrado. Esta es la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un área 1 que sería la más grande, que sería pi por el radio 2 al cuadrado, y puedo tener un área 2 que sería la más pequeña, que sería a por el radio 1 al cuadrado. Quiere decir que si yo tomo el área 1 y le resto el área 2, eso es lo mismo que decir por R2 al cuadrado menos pi por R1 al cuadrado. Y esta cuenta fue la que nosotros hicimos aquí. Ahora, hacer la construcción de esto en GeoGebra no se ve muy sencillo, pero vamos a ver, vamos a intentarlo. Vamos a ver cómo lo intentamos. Voy a decirle que me dé uno nuevo. Y le digo no guardar. Vamos a quitar el plano y me voy a meter aquí. Ya sabemos que la intersección es entre 0 y 1. Entonces voy a escribir aquí si, condición. 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Y la función es la recta. Ahí está. Ahora me vuelvo a meter aquí y digo sí. Entonces, la misma condición. 0 es menor o igual que x y menor o igual que 1. Entonces yo tengo la parábola, y la parábola era x al cuadrado. Y si ustedes pueden ver, miren, aquí tengo la recta y tengo la parábola. Y yo lo quiero rotar en torno al eje x. Entonces ahora nos vamos acá. Miren. Entonces vamos a rotarlo en torno al eje rojo, que es el eje x.
Entonces para eso se hace lo siguiente, pongan atención al procedimiento. Se van aquí y le dicen voy a meter un deslizador. Y le dicen deslizador y lo meten aquí. Aquí se van a ángulo. En el ángulo, fíjense que ya el ángulo dice alfa 45 grados. Pero si ustedes quieren le pueden poner, por ejemplo, el nombre de ustedes. O escriben ángulo. O le ponen rotar. No, vamos a ponerle otro nombre. ¿Qué sé yo? R. No. Voy a poner mi nombre. Le digo OK. Cuando ya tengo eso, que ya declaré Oscar, que es este que tengo yo aquí, yo me pongo encima del espacio en blanco. Me voy arriba donde dice simetría especular. Le digo rotación. Entonces ahora voy a rotar a la parábola en torno al eje X. Entonces aquí le voy a colocar el ángulo, pero el ángulo nosotros le colocamos Oscar y le digo OK. Y ahora voy a coger la parábola, vamos a aumentarla un poquito, perdón, la recta, le digo ABC, perdón, no, especular, rotación, y le digo la recta, la voy a rotar en torno al eje rojo, pero con un ángulo que yo lo llame Oscar. Y le digo OK. Ya cuando tengo todo esto listo, vamos a ver si funciona. Le digo play y miren, ahí está rotando la figura en torno al eje X. La voy a parar y le voy a decir que en las propiedades que me muestre el rastro. Y después me voy a la otra y le digo propiedades y le digo que me muestre el rastro. Y le vuelvo a dar play. Y si ustedes ven el play de esto, miren, aquí se está formando la figura. Mírenla. Entonces ustedes dicen, profesor, pero si usted está rotando aquí en torno, claro, porque el azul para nosotros es la parábola, es la recta, y el morado es la parábola. Fíjense que si yo lo paro y yo me voy aquí a morado y le digo que me cambie el color para poder verlo mejor, azul lo voy a poner, por ejemplo, amarillo, más oscuro, aquí, yo creo que aquí está bien, y yo le vuelvo a decir rotar, no me lo cambió aquí el color, me lo cambió aquí, pero aquí no, tendría que cambiar el color aquí. Pero no importa, aquí lo importante es que ustedes vean la figura, mírenla. Mírenla. Fíjense que se van formando y va dejando un huequito en el medio. ¿Eh? Y estoy rotando. Y ese hueco en el medio que se está viendo aquí es este huequito que está acá. ¿Por qué? Porque yo estoy rotando esto en torno a este eje. Y cuando yo lo roto, porque ellos están muy pegaditos, casi no se ve. Pero esto es lo que se genera. Preguntas al respecto. Algunos de ustedes dirían, bueno, profesor, ¿y qué tal si yo roto en torno a otro ejemplo? Vamos a seguir por acá. Voy a escribir por acá. Consideremos ahora determinar el volumen del sólido del mismo ejemplo pero rotando alrededor de la recta y igual a 2. Esta que está aquí.
Entonces ustedes dicen, bueno, resulta que ahora yo tengo que tener esta figura y la voy a rotar en torno a i igual a 2. Entonces lo vamos a hacer un poquitico más pequeño aquí. Yo vengo y digo, considero aquí el eje X, el eje Y. Voy a considerar por aquí el eje X. Lo voy a identificar. Digo, este es el eje Y, este es el eje X. Voy a hacer mi figura, pero la voy a hacer ahora un poquitico más pequeña para que se pueda ver. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí va a estar mi 1. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí va a estar mi 1. Quiere decir que aquí va a estar el punto A y el punto B. Recuerden que este era el punto 0, 0 y este era el punto 1, 1. No voy a poner el punto 1, 1. Ahora la recta y igual a 2, ¿dónde estaría? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Quiere decir que ahí yo trazo la recta y igual a 2. Esta recta es la recta y igual a 2. ¿Qué indica esto? Que yo vengo y yo trazo la recta que me da el problema y trazo la parábola. Y ahora esta figura yo la tengo que rotar en torno a esto. Quiere decir que cuando yo la roto en torno a esto, se va a formar una figura que va a tener un hueco en el centro. Esta figura no voy a hacer su sólido completo, pero sí voy a hacer la generación más abajo. Vamos a hacerla. Voy a pegarla del libro. Déjenme buscar el libro. Y ya les voy a explicar qué. Lo voy a pegar aquí. Con una página nueva. Aquí. La voy a poner grande. Bueno, si ustedes pueden ver aquí, jóvenes, no se ve muy bien, pero voy a hacer los trazos. La recta X es esta, mírenla. Es esta que está aquí. Y la parábola es esta que está aquí. Lo voy a hacer en rojo. Oh, ya va. No se crean, es muy fácil dibujar así. Está aquí. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Aquí, esta es la recta y esta es la parábola. Miren, la parábola y la recta. Y este es el eje igual a 2. Ese eje es el que yo tengo aquí. Cuando yo roto esto aquí, fíjense, es como si esta recta verde que está aquí, perdón, fuera esta que está aquí, se da la vuelta y empieza a generar este sólido. Y la que está por fuera, esta que está aquí, es esta roja que está aquí. Si ustedes ven eso es lo que tengo yo aquí, que cuando yo lo roto aquí, genera esta parte que está arriba. Entonces aquí se puede ver claramente que se está formando una arandela, que desde el centro hasta aquí tiene un radio que llega a la recta, y desde el centro hasta más abajo tiene otro radio que llega hasta la parábola. Pero ¿cómo se construye esto? Voy a tomar la otra figura que tengo yo acá para no hacerla tan espantosa. Y la vamos a poner abajo. Vamos a ampliarla. Creo que aquí está bien. Y si ustedes pueden ver, este anillo que está aquí
es este mismo anillo que queda acá. Entonces yo estoy rotando en torno al eje ahora, este que está aquí. Ahora recuerden que desde aquí, fíjense, lo voy a marcar con puntitos. Desde el centro aquí hasta aquí está la recta. Pero desde el centro aquí, lo voy a marcar en otro color, hasta más abajo está la parábola. Este es el radio 1 y este es el radio 2. Si yo veo acá, este sería mi radio 1, ¿eh? El que va hasta la recta, el que está en rojo. Este que está aquí. Perdón, en rojo. Y el otro radio, que es el que hicimos en verde, va desde la recta I igual a 2 hasta la parábola. Va desde la recta I igual a 2 hasta la parábola. Quiere decir que aquí yo puedo decir, por ejemplo, que este para mí va a ser el radio hasta la recta. Y este que está acá va a ser el radio hasta la parábola. Entonces, ustedes dirán, profesor, ¿pero por qué se le resta 2? Claro, porque si el centro está aquí y está igual a 2, y yo sé que la recta me define como X, yo tengo que restarle. En otras palabras, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, fíjense que es la recta. Y la distancia que hay desde aquí hasta aquí más baja es la parábola. Entonces yo tengo que tomar la distancia radial 2 y restarle la recta para hallar esta distancia. Y esta distancia que está acá sería la distancia radial 2 restándole la parábola. Miren, esta es la de la parábola y esta es la de la recta. Ya teniendo todo eso claro, entonces uno dice, ya voy a formalizar. Quiere decir que el área, como una función que depende de X, va a ser igual a vamos a llamarlo un radio 2, que lo voy a llamar este, y este va a ser un radio 1. Perdón. Sí, radio 2, pero esto lo voy a quitar. Sería como decirle que yo tengo aquí el área 2, que sería esta, menos el área 1. Pero el área 2 yo la puedo escribir como pi que multiplica el radio. Entonces uno viene y dice, bueno, pero ¿cuál es más grande aquí? El de la parábola. Porque fíjense que es mucho más grande que este. Entonces aquí sería 2 menos la parábola al cuadrado. Menos pi menos, ¿cuál sería el más pequeño? 2 menos la recta al cuadrado. Así me queda que el área va a ser igual. Como yo tengo pi factor común, entonces pi en todo caso va a multiplicar a 2 menos x al cuadrado menos 2 menos x al cuadrado. Entonces el volumen va a ser igual a la integral. Entonces uno viene y se va arriba. En el eje X, fíjense que va desde 0 hasta 1. Y en el eje Y también va desde 0 hasta 1. Pero como yo estoy trabajando con el diferencial de X, yo escojo de 0 a 1. Entonces aquí yo digo desde 0 hasta 1. El pi, como es un número, lo pongo afuera. Y aquí me queda 2 menos x al cuadrado, menos 2 menos x al cuadrado. Y hago este desarrollo diferencial de x. Quiere decir que el volumen va a ser igual a pi de la integral de 0 a 1. Hago este desarrollo. Cuadrado del primero. Doble el primero por el segundo. Cuadrado del segundo. Menos cuadrado del primero. Menos doble el primero con el segundo. Con el menos me queda más. Entonces me queda 4x. Y cuadrado del segundo. Pero como es más, con este menos me queda menos y me queda x al cuadrado. Y todo esto diferencial de x.
Ya finalmente a ustedes le queda que esto es la integral entre 0 y 1. Este 4 cancela con este 4. Este 4x con este. Y lo que me queda es x elevado... no, perdón. Este queda al cuadrado. No se puede cancelar. Vamos a quitar este. Entonces me quedaría... Vamos a sacar bien las cuentas. Ya va. Cuadrado del primero. Doble del primero por el segundo. Cuadrado del segundo. Bien. Cuadrado del primero, 4. Menos. Doble del primero por el segundo. Más cuadrado del segundo. Entonces me quedaría x a la 4, que sería este, menos 4x a la 2, menos x a la 2, menos 5x a la 2, este y este. Y finalmente me queda más 4x, que sería este. Están listos todos. Tomo otra hoja y vamos a resolver. Quiere decir que el volumen es igual a pi. Cuando yo integro aquí me queda x a la 5 dividido entre 5. Menos 5, x a la 3 dividido entre 3. Más 4x a la 2 dividido entre 2. Todo eso multiplicado por pi y evaluado entre 0 y 1. Para ahorrarnos cuentas, esto nos da como resultado 8pi sobre 5 unidades cúbicas de volumen. Alguno de ustedes diría, profesor, ¿y cómo puedo yo comprobar esto? Bueno, resulta que esto que está aquí yo lo puedo comprobar para ver si me da precisamente esto. Yo simplemente me voy a GeoGebra. Como ya hicimos esto, ya sabemos cómo se forma. Voy a guardar todo esto que está aquí y me voy aquí a calcular la integral. O no, le decimos uno nuevo, que me dé uno nuevo. Entonces, como yo ya no necesito la vista gráfica en 3 dimensiones, no me la quiere cerrar. Vamos a cerrar. Entonces me voy a calcular aquí la integral y digo integral. Entonces la función que tengo fue la función que nos dio, que fue x elevado a la 4 menos 5x elevado a la 2 más 4x. El extremo inferior dijimos que es 0 y el superior es 1. Y el resultado, me equivoqué. Vamos a volver a escribir. Vamos a colocar aquí integral, la función que dijimos x elevado a la 4 bajo menos 5x al cuadrado más 4x. El extremo inferior dijimos que es 0 y el superior es 1. Y si nosotros vemos, nos está dando 0,53. Ahora, no tiene nada que ver con... Bueno, sí, pudiera generarse con esto, pero en realidad esto no es, sino el valor esto. Y el valor es como si yo tuviera aquí 8, lo multiplico por pi y lo divido por 15. Vamos a ver en qué estoy fallando. Vamos a ver, x a la 4 menos 5x al cuadrado más 4x. Todo eso en... ya. Pero es que todo esto, el resultado que tengo aquí, el 0,53, el 0,53, lo tengo que multiplicar por pi. Y al multiplicarlo, este valor me faltó multiplicarlo por pi. Es decir, que puedo colocar aquí a y lo multiplico por pi. Y si ustedes ven, aquí me da 1,68 y 1,68.
Es decir, que es el mismo resultado. Preguntas al respecto. Pongan atención. En general, cuando yo voy a calcular el volumen lo puedo establecer como la integral entre A y B de la función de área diferencial de X. Y esto es cuando yo roto en torno al eje X. Pero también puede ser la integral entre C y D de la función de área en Y, pero cuando yo roto en torno al Y. Estas son las dos características que ustedes tienen que ver. ¿Ok? Entonces uno pudiera decir, quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy trabajando con un disco, el sólido, es decir, la sección transversal, cuando yo roto me da un sólido, entonces el área va a ser igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado. Y esta es la expresión que nosotros utilizamos. Pero cuando la sección transversal me genera una arandela, entonces el área, me voy a colocar por acá, sección transversal. Entonces el área aquí va a ser igual a pi multiplicado por el radio que yo puedo llamar exterior, o el más grande al cuadrado, menos pi por el radio interior al cuadrado, es decir, el más pequeño. Es como si yo les dijera, por ejemplo, yo trazo una recta y yo voy a dibujar, por ejemplo, una figura aquí, por ejemplo, una función que haga esto. Y por aquí una función en rojo que haga esto. Voy a recortar un poquito acá para que lo podamos trabajar bien. Aquí lo que les estoy diciendo yo, en esta parte, que si yo voy a rotar aquí en torno a este eje, vamos a hacerlo de otro color. Si yo voy a rotar aquí en torno a esto, estas dos figuras, yo tengo que tener dos consideraciones. La primera consideración que yo debo tener aquí es que la distancia que hay, no lo voy a hacer más bien en línea finita, es que la distancia que hay desde aquí hasta aquí, tiene un nombre. Esa distancia que hay desde aquí hasta aquí es la que nosotros llamamos el radio interior. Pero la distancia que hay desde aquí hasta aquí es la que yo denomino radio exterior. Entonces hay que tener claro, radio interior, radio exterior, cuando yo estoy haciendo este tipo de rotación. Bueno, preguntas al respecto, jóvenes. Hoy han estado muy callados. Necesito que pregunten algo. ¿Está claro todo? Por lo menos digan, ¿sí? O escriban, no sé. Sí, profesor, está claro.
Sí, entonces por ahora nosotros los dos métodos que hemos visto, lo vamos a denominar el método de disco que estoy escribiendo acá y el método de arandela. Entonces voy a tomar otra hojita. Cuando yo hablo de disco, jóvenes, me estoy refiriendo que cuando yo roto una figura en torno a un eje y se genera un sólido de esta manera, una sección de esa manera, es porque la distancia que hay del centro acá, esa distancia es la que yo llamo el radio. Y el área de esta sección está dado por pi radio al cuadrado. Ahora, resulta que yo puedo tener una rotación y se genera una arandela, que es esta que está aquí. Entonces, en esa parte, cuando yo tengo la arandela, yo puedo tener aquí su centro. Y yo puedo decir que desde aquí hasta aquí, eso es un radio. Y desde aquí hasta aquí, este es otro radio. Si yo los identifico, este sería mi radio 1, el más pequeño, que sería el radio interior. Y este sería el más grande, sería el radio 2, es el radio exterior. Quiere decir que este pedacito de aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, estos pedacitos que están acá, vamos a marcarlos mejor. El pedacito que se marca desde aquí hasta aquí, eso es simplemente un delta R, que es el radio exterior menos el radio interior, delta. Pero el área de esta figura que yo tengo acá es pi por el radio 2 al cuadrado, que es el más grande, menos pi por el radio 1 al cuadrado, que es el más pequeño. Recuerden, R2 exterior, R1 interior. Entonces, vamos a dejar la clase por hoy hasta aquí.